Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Reno Bob nos trae Aldius con la canción Without You y me hace gracia porque siempre, bueno, últimamente me está poniendo quién es la batería, en este caso es Marina, pero mi gran problema, Reno Bob, siempre es las cantantes, porque todas son rubias y me tengo que ir fijando si tiene tatuaje, si no tiene tatuaje. Pues Así metimos que la gamba, nos dijeron que era Rami. no, después he hecho a reír de... Nos lo dijo, ¿quién fue? Nos lo dijo Renovó. Nos lo dijo Alessi, creo que también. Dice, no confundáis a Reno con Rami, que es Rami. Pero tatuajes solamente tiene Reno y tenía tatuajes. No sé. Yo creo que Yo estaba... No, creí entender eso, pero si lo pero dijo riéndose, estaba ahí de broma. David. digo, madre mía, si es que En la, somos un caso. en la última, en la de Suicide, en la de Pues Suicide. no sé si fue en esa o fue en el otro. Em, a ver. No, dice Repobop. It was Rami, guys, not Reno. Y después dice, just kidding. Es decir, estoy bromeando. ¿Entiendes? Ya, pues lee los siguientes. El- Creo que era Lessi o que no me acuerdo quién era. No, de hecho, Carlos1302 dice, hola chicos, después de tantas reacciones ya deberían de reconocer a Reno. Sí, sí, pues Y después Cotero dice, la alineación es Reno, Yoshi, Toki, Sawa y ¿ves? El de Cotero no lo llegué a leerlo. todos confirman que es Reno, ¿eh? Vale, vale. No me vuelvas loco, por favor, que ya suficiente tortura tengo. De todas maneras, asumo toda la responsabilidad de las equivocaciones con las cantantes. Si alguien mete la gamba, soy yo, ¿vale? Así que nada, eh, podemos proseguir, ¿no? Sí, sí. Amigo mío. Bueno, pues vamos a verla y a partir de ahí vamos comentando, ¿vale? No sabemos nada de la canción, así que ahora analizaremos de esta canción Without You. Em, lo único que sé es que, bueno, pertenece a un Limited Diffusion de 2017, así que, bueno, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones.
no sabía dónde pararlo, porque digo, el estribillo, venga, después del estribillo, y después un solo, y digo, "Buah, en algún sitio tendré que parar". Este tipo de imagen de Reno a mí me rompe la cabeza, ¿vale? Porque es totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado y hay muchas cosas que comentar. Mira, ¿sabes que hay una forma para distinguir las baterías de Aldius? Si tiene tres bombos, es Marina. Marina Bocio, qué bueno. Pero el padre era todavía más exagerado que ella, ¿eh? Con el kit de batería, ya te digo yo que no veas. No veas, no veas. Por cierto, la, la guitarra de Yoshi es muy parecida a la de Miku. El modelo personalizado de Miku es Sí, muy pero parecido. la de Miku no es rosa, ¿no? Que es rosa, si esa es la de Toki. La de Ah, Yoshi. la de Yoshi, vale, vale. Te he entendido Toki. Por favor, no, no. Toki lleva su guitarra, vamos, la suya clásica, la signature suya. La has regado ahí Sí, sí, al Ken. al Kensis. Qué bueno. A ver si la pillo. Es que es muy bonita la guitarra. Aunque no sé por qué me da la impresión de que este tipo de guitarras con tantas incrustaciones de piedrecitas tiene que pesar un quintal. Lo digo Dep- porque depende cómo sean las piedrecitas. sí, bueno, es que Steve Vai tiene una así. Y dice, chulísima, dice, pero me arrepiento, dice, de lo que pesa la guitarra, dice, la puedo usar en una canción, máximo dos. Porque, en fin, no veas. Es como, es que hay pequeños detalles como los de usar una correa debajo o strap o bandolera, como lo queráis llamar, ¿vale? Que sea lo suficientemente ancha para que reparta bien el peso, porque si no, al cabo de un rato, el músculo, el deltoide, se te Lo queda tienes ahí. se te queda contracturado y empieza a dolerte una barbaridad. Así que me gusta este aspecto tan juvenil de Aldius. No sé a ti, pero esta Sí, estética es me gusta. muy, muy juvenil, así. Y lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido la Barbie. Sí, bueno, sí, en verdad es muy Barbie. Pero que, bueno, me gusta esa distorsión no demasiado cargada, más bien una distorsión limpia para lo que suelen usar, así muy armoniosa, un rock divertido, em, casi un rock adolescente, ¿no? Es decir, Sí. eh, Además, tú fíjate que el tema es parecido al de Ado, que hemos subido a miembros, sí, y las dos formas de interpretar la canción. Esta aquí en modo más juvenil, más niña, y claro, Ado es totalmente locura, claro, obsesión. porque es un amor que se envenena y se vuelve, tiende hacia la locura. Entonces, claro, la forma de interpretarlo es distinto, ¿no? De todas maneras, podemos analizar la letra y demás. Pero eso, sobre todo, las guitarras utilizan mucho power chord, como te decía anteriormente. Es el típico acorde del metal de fundamental quinta y octava. Eso le da mucha potencia y mucha consistencia a este tipo de música. Brilla bastante, ¿no? El bajo, Sawa es tremenda, tremenda. Unas técnicamente soberbia, unas líneas constantes, conectando tanto los riffs como el coro, y va introduciendo pequeñas variaciones melódicas de escalas descendentes y es muy fluido. Y bueno, Marina, genial, genial. Marina es Marina. Sí, sí. Aunque si es de la misma época, puede que ocurra como comentamos la vez anterior. Lo mismo, esta batería, lo que es la batería, el sonido lo graba Aruto, la graba Aruto, pero ya aparece en el videoclip Marina, que creo que puede ser, vamos, yo diría que sí. Renovó. Por favor, Acláranos las dudas. por favor, ilumínanos.
Venga, pues seguimos. これ以上あなたといたいそんなあなたのそばにいることしかできないこんな私がなんか許せないあなたを見てると不安にもなるのこんなに人を愛したことないからだけど私じゃない方が他の子の方がなんて弱気になって避けたりしてあなたを信じて自分を信じて生ければもっと幸せになれる私でいいんだここにいたいんだ言葉にはできない感情をあなたを愛して自分を愛してこの先も I'm in love with you I can't live without you Apenas la ha conseguido. Fantástico, fantástico. ¿Qué podemos decir, David? Pues que es tan increíble las 5. Es que Yoshi Toki, yo creo que Yoshi estaba ahí, por lo que has dicho que pesaba, estaba sentado en la escalera, Sí, ahí con la guitarra apoyada en las piernas, como diciendo, "Madre, lo que pesa esto". claro, claro. Pues sí, la guitarra de Yoshi es una Cemaitis. Se parece mucho, efectivamente, a la de Miku. Es distinta y es que, claro, seguramente habrá fichado por esa marca Yoshi porque es su modelo personalizado, su modelo ahí custom. Así que nada, me alegro por ella de que han reconocido y valorado su talento y le hayan dado ese modelo que es precioso, por cierto, de guitarra. Bueno, pues más cosas que comentar, ¿no? La producción. Yo veo, me gusta que la voz esté alta, ¿vale? Sí, Que se reconozca sin tapar la música, pero que se distinga bien la voz. Em, Así que bueno, seguramente es una opción deliberada, ¿no? A la hora de hacer la mezcla para potenciar la expresión vocal, ¿no? En este caso de Reno, sin competir con las guitarras. Y las guitarras, no sé si lo has notado, están paneadas ligeramente, es decir, se distingue a la izquierda y a la derecha. sí, No sí. tan exageradas como en Love Bites, que claramente es izquierda y derecha. El bajo está en el centro, en la mezcla. Y bueno, pues Y la batería por detrás me de gusta mucho. todas. Le da un rollo buenísimo las palmas. Cuando tocan las palmas, Sí, que además casi que un grito lo de rayo.
Sí, sí. Además, el tema de las palmas creo que es un truco muy bueno para implicar a la gente en directo. Este tema, todo el mundo va a estar tocando palmas, seguro. Porque en verdad a la gente le encanta participar en lo que Sí, puede. claro. Y si es bidireccional, eh, Pues mejor, mejor, mejor. mejor te lo pasa. Eso es. Así que es, es una especie de rock ligero, ¿verdad? Muy divertido. Sí, en el otro vídeo que hicieron también era muy... Era un pelín más duro que este, Ujú. más Offspring y más Green Day, pero Claro. este se le acerca mucho también, ¿eh? Sí. También es la Es estructura, muy fresco. sí, la estructura musical para para los que toquéis música es una armonía relativamente simple. Es primera, cuarta, quinta y sexta, que es muy típico, ¿vale? Y creo que la gente lo va a identificar muy bien. Es de estas músicas que la absorben muy bien Que el se te pega, sí. se pega, efectivamente. Al igual que otras músicas como el jazz, tienen un procesamiento más denso, ¿vale? Es decir, necesitas asimilar lo que estás oyendo y tal. Esto entra del tirón, Sí. entra ipso facto. Así que, Entra bien y te levanta el ánimo, te da buen rollo. efectivamente, es una canción de buen rollo. Tú lo has dicho perfecto. Así que, amigos, nos ha gustado mucho, no sé a vosotros. Por supuesto, darle las gracias a Renovob con este Without You. Y bueno, al final no sé si hemos comentado, no hemos comentado la letra, ¿no? Creo yo, No, pero bueno, tampoco vamos a darle así un súper repaso. Pero bueno, el tema central es el amor profundo con cositas de lo típico, de la inseguridad, ¿no? Em, hay me ha bastante, hecho mucha gracia lo de los bocadillos. sí, sí, Que muy, estuviera ahí, hello, claro, hello. claro, muy comiquero, sí. Eh, claro, dice cosas como estoy llorona, siempre te causo problemas, ahí reconociendo la fragilidad, ¿no? La carga emocional, o tu rostro se ve tan amable y precioso, ahí el amor profundo, ¿no? La adoración pasiva. Y después dice cosas raras como quiere estar con tú. Y esto es como... ¿mm? Eh, Será contigo, ¿no? claro, claro, no. Es que literalmente dice eso, no sé si es algo hecho a propósito. Después dice, seré suficiente. eh, así que bueno, es un poco el síndrome de no merecer, ¿no? Es que claro, me ha llamado la atención literalmente es, quieres, ¿será quiere estar contigo? Porque otra cosa. Em, así que nada. Pues Mm, esta Without You me ha gustado más que la de María Carey. Fíjate lo que te digo. vale, vale, eso no me lo esperaba. Vale, has salido por la tangente, me encanta. Perfecto. Bueno, de todas maneras, lo que quiero decir que aunque sea de amor y desamor, no es tan envenenado como la canción de Ado. Aún así, Bueno, es que os la de digo, Ado os digo, es, tenéis que escuchar la canción de Ado, que es un espectáculo. Es la manera. es alucinante. Lo que pasa que Yo por momentos creía que estaba. además transmite el dolor y la locura que está llegando, la desesperación, Sí, porque la plasma ahí con la voz y con los movimientos, porque hay un momento que se empieza ahí a tronchar, digo, se va a romper la espalda de doblarse tanto. yo pensaba que había varias personas metidas ahí en la jaula. Ahí lo dejamos ahí, que lo vean. Pues nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, hay dos formas de poder apoyarnos, con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 material extra, como esta canción de Ado, que tenemos subida recientemente. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijáis, tendréis 2 4 6 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción.
Si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal, si pulsas, te invitan a suscribirte o unirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.